organización jurídica interna, e internacional porque ese Estado va a ser sujeto de derecho internacional, dando por origen a lo que él llama el derecho de gentes. Con esta referencia es que el derecho de Indias se entronca en esa línea del derecho natural y del derecho castellano, porque el derecho de Indias va a tener que legislar justamente no solamente aspectos jurídicos de las relaciones de los españoles entre sí, sino también de las relaciones de los españoles con el indígena, tema que hace referencia a cómo se podía legitimar el accionar de España en el sometimiento de estos habitantes naturales. Es decir, que el conflicto que tiene que asumir España con respecto a los habitantes naturales, con respecto a los indígenas, se va a resolver a través no solamente de normas jurídicas, sino también a través de la filosofía jurídica. Otro tema que vamos a ver respecto al derecho indiano es el orden de prelación. Y acá volvemos a relacionar. Acuérdense que la historia es siempre un ejercicio de relación. ¿Y por qué les digo esto? Porque habiendo tanta multiplicidad de normas heterogéneas, a veces contradictorias, era necesario establecer un orden de prelación en cuanto a la vigencia y observancia de todo este derecho indiano. ¿Y a qué les hace acordar cuando yo digo orden de prelación? ¿No hemos visto en algún momento otro orden de prelación de las leyes? Efectivamente, vimos el orden de prelación del ordenamiento de Alcalá. Es decir, se buscó una solución que ya existía en el derecho castellano, que se usó a través del ordenamiento de Alcalá para establecer el orden de prelación del derecho castellano, y lo vamos a aplicar a esa solución también al derecho indiano. ¿Y cuál fue el orden que se estableció? Como primera medida, frente a conflictos, el derecho que se iba a aplicar era el derecho indiano. Pero, ¿de qué forma? Iba a prevalecer la ley específica frente a la ley general, la ley más actual a la ley más antigua. Después, en forma supletoria, íbamos a aplicar todas las normas que se fueran incorporando con posterioridad a ese derecho indiano. En otro orden, se iba a aplicar lo que se llama la nueva recopilación. Volvemos a relacionar. La nueva recopilación era aquella recopilación en la edad moderna del derecho castellano que había solicitado la reina Isabel de Castilla con el fin de eliminar las normas superfluas de las reales ordenanzas de Castilla, para eliminar todas aquellas lagunas en el derecho y para establecer un orden correcto de las materias y de las normas. Esa nueva recopilación, que ustedes ya han visto como derecho castellano en la Edad Moderna, se va a aplicar en ese orden. A continuación, vamos a aplicar otro ordenamiento que se los vengo repitiendo desde el primer módulo, el fuero juzgo. Aquella tercera edición del libro de los juicios o Liber Judiciorum que consagró la unidad jurídica del pueblo romano y visigodo, que les dije presten mucha atención porque esta ley romano-bárbara iba a imperar jurídicamente en España por mucho tiempo. Es tal así que en forma y en el orden de prelación se aplica en América. Finalmente tenemos las partidas de Alfonso el Sabio, que si bien está en la última instancia del orden de prelación, a ella frecuentemente se va a recurrir. Esto en cuanto al derecho indiano. No nos olvidemos de la recopilación de 1680, que va a ser justamente la obra culmin de todas, o sea, de recopilación de todas las normas que se vinieron dando con anterioridad en Indias.
Esa recopilación de 1680, que la realizan varios autores. Así es como León de Pinelo llega a España, procedente del Perú, y decide, junto con Aguiar y Acuña, realizar una obra basada en el plan que ya tenía esta nueva recopilación. En el interín muere Aguiar de Acuña y León Pinelo continúa esta obra y la completa. Finalmente, el Consejo de Indias le solicita a Jiménez Paniagua que incorpore justamente a esta obra todas las normas que se vinieron dando con posterioridad, hasta que Carlos II la publica en el año 1680. Esta obra consta de 9 libros, adolece de técnica legislativa, pero hay que reconocer que, es decir, hay que resaltar que fueron las normas, recopila normas dictadas en España para Indias. No recopila las normas emanadas de las autoridades coloniales residentes en América. En esta recopilación, como juristas importantes del siglo XVI y XVII, lo he nombrado, es León Pinelo y Juan de Solórzano Pereira. Estos juristas tienen mucha importancia en cuanto a la influencia que generaron en la forma de encuadrar el tema del sometimiento indígena, ya que Solórzano Pereira sostiene que la validez de la donación papal, no solo en cuanto a la soberanía de la corona española respecto de las tierras, con respecto a las demás naciones, sino también le da validez a la donación papal para el sometimiento de la corona con respecto de los aborígenes. En cuanto a materia canónica, él considera y está a favor del regalismo, es decir, el pleno control del rey sobre la iglesia. Es decir, el rey tenía la facultad de nombrar a los prelados, de organizar toda la vida de la iglesia. Hasta aquí, todo lo referido al derecho indiano. Y allí, a partir de ahora, vamos a ver si lo que se refiere a la condición jurídica del indígena. Para introducirnos en este tema, vamos a ver el video, el cual nos muestra uno de los personajes o de las personas más importantes en cuanto a la defensa de los derechos humanos referidas al aborigen, la postura de Fray Bartolomé de las Casas. Semana Santa de 1493. Pedro de las Casas, un modesto comerciante andaluz, y su pequeño hijo Bartolomé se acercaron al Arco de San Nicolás en la ciudad de Sevilla para presenciar un espectáculo prodigioso. El almirante Cristóbal Colón exhibía algunos de los tesoros que había recolectado en sus aventuras por el océano. Hombres de piel cobriza, grandes aves de colores relucientes, máscaras adornadas con piedras preciosas y huesos de peces. A Bartolomé de las Casas, esa imagen le quedaría impresa en la retina y en el alma. Sería su primer encuentro con ese visionario que con su descubrimiento había cambiado el rumbo de la historia. No lo sabía en ese momento, pero ese cruce fortuito también signaría su destino y su fortuna. Que él los conoció, es que él los trató. Fray Bartolomé de las Casas convirtió a Cristóbal Colón alternativamente en un dios o en un demonio, quizás sin desearlo, y como consecuencia de su propia impronta. Su vida no sería menos contradictoria que la del gran almirante, por lo menos desde que sus destinos se cruzaron en aquella plaza de Sevilla. Bartolomé de las Casas había nacido en esa ciudad andaluza en 1484. Tenía 9 años cuando vio los trofeos que el almirante había traído en su viaje revelador. Su padre integraría la dotación del segundo viaje de Colón, y 10 años después, él se enrolaría en la expedición de Nicolás de Obando.
Con 30 navíos y alrededor de 2.500 tripulantes, era la armada más poderosa de las enviadas hasta entonces al Nuevo Mundo. Hay que recordar que su padre forma parte de la tripulación de Colón en el segundo viaje. Hay que recordar que el propio Las Casas va a las Indias ya desde 1502 en la expedición de Obando. Él conoce a Fernando el Católico, él conoce a Carlos V, él conoce a Cisneros, él conoce a Melchor Cano, Domingo de Soto, al padre Victoria, a Juan López de Palacio Rubio, conoce a Fernández de Oviedo, el coronista, él conoce a Juan Ginés de Sepúlveda, con el que tiene esa famosa controversia. Es decir, el valor de él no es solamente su longevidad, su hiperactividad, su entusiasmo por defender determinadas ideas, sino el valor de su crónica y la autenticidad de su crónica, porque fue testigo de la mayor parte de las cosas que contó. La suerte del joven Bartolomé de las Casas sería en esos años muy diferente a la del gran almirante. En la isla La Española, actual Haití y Santo Domingo, recibió tierras y contingentes de aborígenes sometidos para que las trabajasen en su provecho. Ese servicio obligatorio se basaba en la interpretación y aplicación en América de la institución castellana de la encomienda, aplicada en las guerras de reconquista contra los moros. El rey concedía a un conquistador el derecho de mandar sobre sus conquistados a cambio de que los evangelizara y los instruyera. Los soberanos católicos, Isabel y Fernando, trasladarían a América ese espíritu de cruzada con el aval del Papa Alejandro VI. La cruz y la espada se convertían en dos partes del mismo proceso histórico. En su nombre se cometerían todo tipo de desatinos, casi sin oposición, por lo menos hasta que de las Casas hiciera oír su poderosa voz. Los reyes católicos de un primer momento y tienen la idea clara de que bueno, la única justificación a la incorporación de aquellos territorios a su soberanía es evangelizar a los indios, sacarlos de un estado de paganismo y volverlo a un estado de cristianismo, que es el único propio de las personas civilizadas y el único que garantiza pues la vida eterna. Y esa evangelización es el punto número uno. Es más, por ese prurito de evangelización, los reyes católicos renunciarán muy pronto a la esclavización de esas poblaciones, renunciarán a los beneficios económicos que pueden derivarse de hacerlos esclavos y de venderlos como esclavos, y dirán, no, son hombres libres, que tienen los mismos derechos y deberes que los españoles, y nosotros tenemos con ello una misión histórica que nos ha sido dada por la providencia, que es evangelizarlos. La realidad era otra. Si nos referimos al aspecto legal, no cabe duda que en vísperas de su fallecimiento, la reina Isabel en su codicilo dijo una cosa muy interesante. A los indios de América, a los indios de aquel nuevo continente, del continente ese, ya parecía que era un nuevo continente, hay que tratarlos exactamente igual que al resto de los seres humanos, independientemente de que pensara evangelizarlos, claro. Pero al menos hay que tratarlos igual. Otra cosa es que luego los españoles que fueron allí, algunos se portaran duramente, ¿no? Eso ya a título particular, pues no se sabe lo que ocurriera, pero desde el punto de vista legal, eso es lo que dice la reina Isabel. Bartolomé de las Casas había realizado estudios de latín y humanidades antes de partir hacia su incierto destino americano. Esa base cultural lo ayudaría para que fuera ordenado sacerdote en 1507. América necesitaba soldados y religiosos por igual para que la conquista y la evangelización marcharan parejas según los deseos reales y papales. Y así sucedió para el joven sacerdote. En 1511 se enroló como capellán militar en la expedición que emprendió Pánfilo de Narváez hacia Cuba, la gran isla en la que Colón creyó ver la fabulosa e inconquistable Zipango o Japón de los tiempos de Marco Polo. Exhibió las mismas cortedades que sus hermanas antillanas. Ni civilizaciones avanzadas, ni oro ni piedras preciosas en abundancia.
Los aborígenes, sometidos por el poder del fuego de los arcabuces españoles, serían el botín más preciado. Nuevamente, la conquista dio paso a la colonización y a una explotación cada vez más intensa y despiadada de los naturales. Esa colonización rara vez permitía la evangelización, y las voces de protesta comenzaron a escucharse en Santo Domingo, la ciudad capital del Nuevo Mundo. Colón estaba en un gran apuro. La empresa no resultaba rentable y además suscitaba resistencias y estaba a punto de chocar con los dominicos. En 1510 había llegado a la Española un puñado de frailes dominicos que no tardaron en descubrir los excesos y los maltratos a los que eran sometidos los indígenas. Para la Navidad de 1512, Fray Antonio de Montesinos, en nombre de la comunidad dominica, pronunció una homilía que impactó con fuerza descomunal en el espíritu del joven sacerdote. Frente a todas las autoridades de la isla, Montesinos descargó sus acusaciones. ¿Con qué derecho y justicia tenéis en tan cruel y horrible servidumbre a estos indios? ¿Con qué autoridad habéis hecho tan detestables guerras a estas gentes que estaban en sus tierras mansas y pacíficas? Estos no son hombres, no tienen almas racionales. Tened por cierto que en el estado en que estáis no os podéis salvar más que los moros o turcos, que carecen y no quieren la fe de Jesucristo. Bartolomé de las Casas ya no sería el mismo de antes. Todavía intentaría defender por un tiempo la institución de la encomienda y la necesidad de su vigencia para avanzar en la conquista y la colonización. Pero esos debates iban a exhibir ante sus ojos una realidad que le resultaría progresivamente insoportable. Bartolomé de las Casas terminaría renunciando a todas sus encomiendas para abrazar con una pasión incontenible la defensa de los aborígenes y de sus derechos. Ese hombre pues hubiera sido un hombre oscuro como tantos otros encomenderos si no llega pues utilizando el tópico bíblico, si no llega a caerse del caballo. Entonces él se cae del caballo, descubre aquello, conoce los sermones de Montesinos, entra en la orden dominica, donde había una gran tradición en ese sentido, una tradición que se deriva de Santo Tomás, y entonces pues él, a partir de entonces tiene la fe del neófito, la fe del converso, reniega de toda su vida secular anterior y de todas las injusticias que hubiera podido cometer, y cree que a partir de ahora su única misión en la vida es conseguir esa lucha por la justicia en el trato del indio. En 1516, convencido de que su misión era la de informar al rey, Fernando el Católico, sobre los agravios que en su nombre se cometían en las Indias, Bartolomé de las Casas viajó a España. Su argumento principal desmentía la interpretación colombina sobre la que se había edificado la institución de la encomienda indiana. Ni los reyes ni el papa que les dio poder para entrar en las Indias no los pudieron despojar de sus señoríos públicos y particulares, estados y libertad, porque no eran moros o turcos que tuviesen nuestras tierras usurpadas, o trabajasen para destruir la religión cristiana, o en guerras injustas nos fatiguen e infestan, sostendría el fraile dominico. En la búsqueda de mejores argumentos para sostener su causa, Bartolomé de las Casas comenzó en 1522 a recopilar testimonios y documentos para su historia de las Indias. El fraile había conocido a Colón y gracias a su relación con su familia tuvo acceso a muchos documentos fundamentales de esa epopeya, entre ellos el cuaderno de bitácora de ese primer e histórico viaje. Bartolomé de las Casas admiraba a Colón y lo demostró en su relato, escrito en una época en que hablar mal del almirante era moneda corriente. Él transcribe, recoge, nos da muchos datos,
es fuente de primera magnitud en lo que se refiere a toda esta etapa, salvo cuando entraba ya el conflicto del indio. Ahí ya pierde un poco la noción de las cosas, se apasiona en exceso y se hace riguroso, rígido, durísimo, y en fin, los adjetivos y epítetos que maneja son continuamente casi, en fin, destrozan ya a cualquiera que vaya un poco entonces en contra del indio, ¿no? Entonces ahí ya pues con eso hay que tener un poco cuidado, y algunas veces precisamente por esa pasión se hace demasiado exagerado, abusa precisamente de insistir demasiado y de ser demasiado rígido y riguroso. El respeto y la exaltación al genio colombino que hizo en su narración solo se oscurecería con el relato del proceso de colonización en la Española. El gran Cristóbal Colón se transformaría allí en un mercader interesado en acallar las quejas de quienes consideran que sus viajes solo aportan deudas a la corona. Área a área, espacio a espacio, ámbito a ámbito, va poniendo de manifiesto cada una de las atrocidades realizadas en ese periodo de colonización, de conquista primero y colonización después. Y nunca menciona directamente a Colón. Eso sí que es cierto. Nunca le menciona directamente. Pero yo creo que con el tiempo cambiaría un poco su actitud, aunque parece ser que había cierta amistad con la familia Colón. En esa Europa del momento la esclavitud está introducida. La propia España, en la época en que Colón va hacia América, hay esclavos negros que van a pasar incluso con sus señores a desempeñar la empresa conquistadora, y que nadie se rasga las vestiduras, y el propio padre de las casas, en una teórica humanitaria posición, va a proponer la trata de negros, la introducción de los africanos en América para sustituir el trabajo indígena. Después se va a arrepentir, ¿no? Pero él va a lanzar esta posibilidad. A la muerte de Fernando el Católico, ocurrida pocos meses después de su regreso a España en 1516, el impetuoso sacerdote obtendría el apoyo del regente real, el cardenal Francisco de Cisneros. Contando con tan poderosa protección, Bartolomé de las Casas aprovechó para elaborar un ambicioso y revolucionario proyecto que apuntaba a modificar drásticamente la situación de los aborígenes en América. Se trataba de la formación de comunidades indígenas, administradas por españoles dispuestos a evangelizar y civilizar a esos naturales, no a explotarlos en su propio beneficio, como ocurría hasta entonces. La muerte del cardenal Cisneros en 1517 impidió que el plan pudiera superar su etapa de proyecto. De las Casas solo consiguió, luego de deambular durante varios meses por la corte de Carlos I, que se le concedieran tierras en Cumaná, la actual Venezuela. Allí, con un grupo de religiosos y de colonos agricultores, intentaría poner en práctica, en 1518, las ideas que había expuesto en su proyecto. Pero las tribus de la región eran de temperamento belicoso, muy diferente a las taínas de la española, y el experimento concluyó con una catástrofe. Los nativos se rebelaron sin motivos conocidos, destruyeron las instalaciones de la comunidad y mataron a los españoles que encontraron a su paso. El fracaso no amedrentó al religioso en su prédica, pero perjudicó sus iniciativas futuras.
Él es un defensor de los indios básicamente, pero no es un reformador social general que tenga una visión completa, ¿no?, del mundo en términos revolucionarios. Él acepta el mundo que le es dado a vivir como él, acepta la esclavitud como un hecho que está dentro de ese mundo, pero sus indios son intocables porque los indios a lo que hay que hacer es evangelizarlos, aculturarlos, ponerlos al servicio de una idea superior y no hacerles ningún daño. Cada vez que Bartolomé de las Casas insista con la necesidad de humanizar el trato hacia los indígenas americanos, sus detractores le recordarán el episodio de Cumaná. El trágico final de la utopía era suficiente para demostrar el error de cualquier estrategia que pretendiera una amistosa integración con los nativos. En 1542 escribió la famosa Brevísima Relación de la Destrucción de las Indias, un compendio sobre las atrocidades cometidas por los españoles desde el descubrimiento hasta entonces. En primer lugar, él es exagerado, él es vehemente, él es un trianero de una fuerza desbordante, exuberante, ¿no? Y todo lo magnifica, todo lo engrandece. Pero él necesita también hacerlo, porque él tiene que llamar la atención. Él está convencido de que el indio es libre. Él no niega la conquista. Lo que niega es el poder temporal del Papa. Él niega la teoría de la donación pontificia. Una vez entonces que han visto este video, vamos a introducirnos específicamente en los títulos que legitimaron el accionar de la corona española frente a los indígenas. Para comenzar a ver este tema nos tenemos que remontar al año 1511 en la isla La Española, actual Santo Domingo, lugar donde Fray Antonio de Montesinos, en sus sermones, reclamaba y cuestionaba a las autoridades, que en aquel entonces estaba Nicolás de Obando, que era el sucesor de Colón en La Española, ¿por qué del tratamiento tan cruel con respecto a los indígenas? Estos reclamos insistentes de Fray Montesinos, Antonio de Montesinos, son escuchados por el rey Fernando de Aragón, que decide reunir una junta de notables, es decir, humanistas y juristas, en Burgos para tratar este tema. Allí se reúnen personalidades como Palacios Rubios, Gregorio López, y llegan a la conclusión de que la validez papal es el título legítimo para someter a estos indígenas. Uno de ellos, Palacios Rubios, es autor del requerimiento, que justamente era un instrumento del cual debía leérseles a los indígenas respecto de la existencia de esta donación papal. Se les leía a los indígenas este requerimiento, y si ellos persistían en la resistencia a la conversión, los mismos perdían sus derechos, es decir, eran sometidos violentamente. Mientras que si desconocían la existencia de esta donación papal y se resistían, no perdían sus derechos. Es decir, un juego de palabras un poco, diría yo, poco práctico para dar una solución que en definitiva, en la realidad, fue totalmente lo contrario. Se sometió al indígena, se lo conquistó en forma bárbara y cruel. Vamos a ver otros exponentes con respecto a este tema que también aportaron en forma positiva o negativa a favor de los indios o de los indígenas. Entre esos tenemos a Juan Ginés de Sepúlveda, un académico que basó su pensamiento en una idea particular del derecho natural aristotélico. Ginés de Sepúlveda es conocido también por la gran polémica que protagonizó con Fray Bartolomé de las Casas. Ginés de Sepúlveda decía que el derecho natural tenía dos aspectos, un aspecto instintivo y un aspecto racional. El aspecto instintivo hacía referencia a normas de los procesos biológicos
de las personas y de los animales. Es decir, allí actuaban las normas derivadas e impuestas por la naturaleza, como por ejemplo el nacimiento, el desarrollo, el crecimiento, la unión de los sexos. Y por supuesto que en ese aspecto instintivo incluía a los indígenas. Indígenas que habían nacido por naturaleza para servir y trabajar. El otro aspecto, el aspecto racional, al cual después se lo va a identificar como el derecho de gentes, porque eran las normas de la naturaleza que se aplicaban solamente a los seres humanos, estaba conformada por normas en las cuales naturalmente integraban las personas, personas virtuosas, naturalmente racionales, y allí incluía justamente a los príncipes, a los españoles, y que naturalmente estaban destinados a mandar y a dominar. Con esa visión del derecho natural es que él determina que el indígena nace para servir y trabajar y que el español nace para mandar y para someter. Cuando Fray Bartolomé de las Casas escucha esta tesis, es que se produce la gran polémica, ya que para él, como ustedes habrán visto en el video, el indígena es un hombre libre por naturaleza, el cual se va a convertir voluntariamente y niega la validez papal como título legítimo para dominar a los indígenas. Pero quiero destacar entre estos humanistas y académicos a otra persona que es Francisco de Vitoria, que ya lo he nombrado con anterioridad, que fue el precursor del derecho internacional, el cual establece de que los seres humanos no pueden ser sometidos y que nacen libres. Por lo tanto, el Papa no tiene la potestad para obligar a evangelizar, para obligar a hacer la guerra a los príncipes por el solo hecho de que estos no abracen la fe católica. Este tema, que llevó a que se dictaran numerosas normas protegiendo a los indígenas. Sintéticamente voy a hablar las leyes de Burgos, voy a hablar las leyes nuevas, las leyes de Alfaro, las leyes de Hernandarias. No sirvieron prácticamente, ya que el tratamiento que se les propinó a los indígenas fue terriblemente cruel, solamente para servir económicamente a los descubridores, conquistadores, españoles que residían a través de instituciones como la encomienda, de la mita minera sobre todo, que fue la que se utilizó en la zona andina para la extracción del oro y la plata. Si bien había normas protectoras, el hombre que iba a la mina, el indígena que ingresaba a la mina, concluía esa mina con su muerte. El derecho del encomendero, en conclusión, primó sobre las leyes protectoras de los indígenas. Quiero explicarles cuál es la institución, en qué consistía la encomienda. La encomienda era una merced que se le otorgaba a los conquistadores, a los descubridores, a los pobladores, a los cuales se les repartía cierto número de indígenas, y esa merced consistía en que el poblador podía percibir por parte de los indígenas un tributo o un servicio personal, a cambio de que estos encomenderos, como bien dice la palabra, encomendarles la protección y el cuidado espiritual y temporal de estos indígenas. También se les imponía a través de esta encomienda que cuidaran las tierras en las que se había encomendado. Es decir, el papel de la encomienda como institución fue importantísima en el proceso de colonización, porque si hacemos relación, hace referencia a lo que era el antiguo repoblamiento en la época del derecho foral. Es decir, se les entregaba cierta cantidad encomendándoles la vida, el espíritu de los indígenas, a cambio de los tributos que podían percibir por estos,
pero que en el lugar donde se instalaba la encomienda, el encomendero debía cuidar de esas tierras, fijar domicilio allí. Por lo tanto, la encomienda fue uno de los institutos indispensables en la colonización. Ahora bien, el encomendero nunca cumplió con la función de proteger al indígena, se sirvió de él, pero de una forma abusiva. El indígena finalmente es considerado un menor rústico, aquel hombre libre, pero que no puede hacer uso de su libertad, al cual le ponen una gran cantidad de limitaciones. Finalmente, se establece que para no hacer uso de los indígenas, se trajeron negros provenientes de África. Estos negros ya no tenían la condición jurídica del indígena como personas libres, como miserables o como menores rústicos. Eran cosas. Por lo tanto, podían ser vendidos y enajenados. Quiero resaltar también la importancia de las misiones jesuíticas, orden fundada por San Ignacio de Loyola. Estas misiones, que a diferencia de las reducciones, eran comunidades de indios gobernados y administrados por ellos mismos con la ayuda de los padres de la orden jesuítica. Estas misiones terminaron a través de la expulsión que hizo Carlos III de la dinastía del Borbón. Vamos a ver, para concluir, cuáles fueron los conceptos claves de este módulo. Así tenemos Fray Antonio de Montesinos, trato cruel, servidumbre, sometidos, cuestionamientos, reclamos, Fernando, frailes, José Palacios Rubios, requerimiento, leyes de Burgo, Fray Bartolomé de las Casas, conversión, medios, pacífico, injusta, guerra, Francisco de Vitoria, títulos legítimos, ilegítimos, teólogos, misioneros, guerra justa. Con esto concluimos el módulo 2.